primera carta de Corintios y estamos en el capítulo 14, quedan 2 capítulos más y terminamos, puedes hacer un check más, entonces a un libro más de la Biblia, a ese reto que nos hemos propuesto de estudiar la Biblia de tapa a tapa, a estudiar todo el consejo de Dios en el contexto en el que fue escrito, de manera expositiva, verso a verso, sin saltearnos ningún versículo, de tal manera que buscamos que sea realmente la palabra de Dios que está edificando nuestra vida y no pensamiento de hombres. Amén. Entonces, el día de hoy nos corresponde estudiar 1 Corintios capítulo 14 del verso 20 al 40. Son 20 versículos. Algunos lo llaman a estos versículos polémicos, ¿ya? Y por eso que nos vamos a saltear al capítulo 15. No, es broma. Hay ciertos pasajes en la Biblia que son complicados, ¿no? Y quizás va a seccionar, por así decirlo, va a dividir muchas veces y va a crear posturas muchas veces dentro de la iglesia genuina, cristiana. Y ambos quizás con buena, no de mala intención, sino ambos con un corazón de querer buscar lo correcto, pero aún así vemos ciertas posturas, ¿no? Y yo no tengo nada en contra de las posturas, pero cuando le ponemos toda nuestra pasión a una postura a tal punto que nos hace ver la otra postura como el diablo, como dicen algunos, ahí estamos mal, ¿correcto? Finalmente hay temas que van a depender de la conciencia también, y hay temas que la Biblia es explícita en ciertos temas, y hay temas que van a ser complicados. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, creo yo, y también dejándote esto, ¿no? La responsabilidad de que tú disciernas lo que vayamos a compartir esta noche, lo puedas discernir a la luz de la palabra, en el contexto en el que estamos leyendo, y ahí encuentras su ventaja de poder estudiar la Biblia de verso a verso y no estudiar un versículo salpicado diciendo vamos a poder comprender lo que está diciendo Pablo aquí porque venimos estudiando toda la carta. Amén. Sabemos qué ha estado diciendo ya, y de alguna manera ya cuando suena en tu mente la palabra Corintios o los hermanos de Corintios, ¿qué viene a tu mente? ¿Un hermano súper espiritual o viene un carnal? ¿No? La iglesia de Corinto, Pablo no lo decimos nosotros, Pablo les ha dicho carnales, bebés en la fe. Pablo les ha dicho. Y les ha sacado unas cositas ahí, no para condenarlos, pero sí para corregirlos. Divisiones, ya tengo una palabra, catadores de predicadores eran. ¿Qué significa decir? Es decir, que algunos decían, la prédica de Pablo como que es un poco anticuada. Otros decían, Apolo sí, ese pata sí, tiene una palabra poderosa. El otro decía, no, Pedro sí. Entonces, y a veces somos así, ¿no? A veces somos así, ¿o no? Y como que de alguna manera nos olvidamos que la iglesia no debe estar dividida. La iglesia, Pablo les ha dicho, Cristo, no pretendan dividir a Cristo. Y Pablo no se ha defendido, sino Pablo ha presentado a Cristo como una solución. Pablo no se ha presentado como Él, como la solución. Y eso es interesante en Pablo, y es lo que debemos aprender. Ante posturas, ante divisiones que podamos ver nosotros, lo que tenemos que hacer es presentar el consejo de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y no tanto qué dice la filosofía de hombres. Porque la filosofía de hombres, las posturas de hombres van a ir cambiando, créanme. Van a ir cambiando. Pero la palabra de Dios dice, no deja de ser. Bien, vamos al verso 20, ¿no? Pero vamos a arrancar, como se dice, cuando de pronto tú te detienes en una pendiente, cuando estás conduciendo y quieres arrancar nuevamente, retrocedes un poco, ¿no? Entonces eso se llama tomar viada, ¿correcto? Entonces vamos a tomar viada desde el 18, ¿ya? Y recordar primero que Pablo a partir del capítulo 12, 13 y 14 está tocando el tema de los dones espirituales, ¿correcto? Y Pablo no está negando ningún don, tampoco ha mencionado todos los dones. El detalle es que los hermanos de Corinto no estaban sabiendo administrar los dones. Ellos habían sido enriquecidos con muchos dones, tal como dice el capítulo 1 que lo hemos leído. Han sido enriquecidos. Dios ha tenido gracia con esta iglesia. Dice, con los carnales, sí, Dios ha tenido gracia, por algo es por gracia, y es por eso que Pablo en el capítulo 12 comienza diciendo que el Espíritu, quien da los dones, es el mismo y los da como Él quiere. No es por méritos. Y que hay diversidad de dones. Y que la fuente de esos dones es el Espíritu Santo. Y la iglesia de Corinto había sido dotada por estos dones. Pero por todo lo que Pablo nos viene enseñando en el capítulo 12, capítulo 13 y
capítulo 14, vemos de que de alguna manera la iglesia de Corinto había puesto su énfasis en ciertos dones y había sobreespiritualizado ciertos dones y estaba minimizando ciertos dones. Y de pronto como que estaba de moda hablar en lengua. Y de pronto como que hablar en lengua te hacía más espiritual, más santo, de más jerarquía, por así decirlo. ¿No ocurre hoy en día? También ocurre hoy en día. No siento la presencia de Dios en este lugar, porque si el predicador grita más o habla en lenguas, sí es de Dios. Algunos piensan así, creen. Y Pablo les ha dicho, no, están equivocados. Ha dicho, todos los dones provienen del mismo Dios. Entonces, si provienen del mismo Dios, primero que estos dones no están en competencia. Dios los ha dado para edificar su iglesia, ni siquiera para dividirla. Y al mismo tiempo les ha dicho, así como somos distintos miembros de un mismo cuerpo, también hemos recibido distintos dones para edificar el mismo cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. De tal manera que debemos de estar nivelados o alineados con la cabeza que es Cristo. Y Pablo les está hablando de eso. Y en el capítulo 13 Pablo les ha dicho que cual fuese tu don que tú tengas, después de haber mencionado unas ciertas categorías en el capítulo 12, en el capítulo 13, Pablo ha hablado de la supremacía del amor, que ese es el camino excelente como nosotros debemos de ministrar o administrar esos dones, canalizar esos dones. De nada vale que tenga el don de profecía, pero si no tengo amor, ha dicho Pablo. De nada vale que hable hasta en lenguas angelicales, no necesariamente vas a hablar en lenguas angelicales, pero Pablo está diciendo, si hablases incluso en lenguas angelicales, pero no tienes amor, eres como una lata que suena nada más. Tan, y no tiene melodía, no tiene nada de edificación. Y Pablo lo ha confrontado y les ha dicho, ¿no?, que el amor de Dios, ese amor ágape, al cual somos llamados nosotros como iglesia, como cristianos, a amar a la manera de Dios, dice, no busca lo suyo, sino por lo contrario, busca edificar, bendecir a alguien más. Y de eso ha hablado Pablo, que el don no es para autoedificarme nada más, el don es para edificar la iglesia de Cristo, a mi prójimo, es para ponerlo al servicio de alguien más. ¿Qué hay? Pues si de pronto digo que yo tengo don de misericordia, pero solo lo tengo conmigo mismo y no con el prójimo. ¿Qué hay? Pues si de pronto yo digo que tengo el don de repartir, pero solamente reparto para mi bolsillo, por así decirlo, para mi propia necesidad y no estoy dispuesto a ser generoso con el necesitado. ¿Qué hay? Pues si de pronto digo que tengo el don de enseñanza, pero no quiero enseñar. No tendría sentido. Seríamos como esa higuera estéril, ¿no? No sé si en algún momento hemos leído en los evangelios la higuera estéril, ¿no? Donde estaba ahí bien frondosa, aparentemente, y tenía muchos frutos, por así decirlo, porque estaba bien frondosa, bien coposa, ¿no? O sea, aparentemente decía, wow, ¿cuánto voy a obtener de eso? Jesús se acerca y no encuentra nada. Y a veces podemos estar así, donde podríamos tener una apariencia de espirituales, pero Jesús se acerca. Y tú dices, ¿y dónde está Jesús? Jesús se va a acercar a través de un pequeñito, a través de un necesitado, a través de otro miembro de su cuerpo, y no encuentra nada. ¿Qué dijo Jesús a la higuera estéril? ¿Se acuerdan? La maldijo, ¿no? ¿Pero qué le dijo? Sécate, higuera, le pasó. No, nunca nadie más venga a coger fruto de ti. ¿Te das cuenta? La consecuencia fue que se secó. Y a veces Dios es así con nosotros. A veces nosotros mismos, al no poner nuestro don al servicio de Dios, nosotros mismos nos secamos. Y no es que Jesús viene y nos seca, sino que Jesús viene una y otra vez a poder coger ese fruto de ti. Y como no lo quieres dar, bueno, tranquilo, ¿no? Nunca más va a venir alguien, por así decirlo, es un decir, ¿no? Y te secas. Y así se secan muchos ministerios, y así se secan muchas iglesias, y se convierten en iglesias estériles, porque no estuvieron, y creyentes también, porque no estuvieron dispuestos a poner en acción el don que Dios les había dado. ¿Amén? Bien, entonces volviendo al tema, Pablo entonces ahora en el capítulo 14, el verso 1 al 19, ha
hecho un contraste entre el don de hablar en lenguas y el don de profecía. Y básicamente del verso 1 al 19, el capítulo 14, nos ha dicho que el don de lenguas habla a quién va dirigido, nos ha dicho que va dirigido a Dios y que nos autoedifica. De tal manera que Pablo ha dicho, si vas a hablar en lenguas, es decir, si tienes el don de lenguas, primero que el don de lenguas va dirigido a Dios. Habla a Dios, le hablas a Dios y te edifica a ti mismo, y es en el Espíritu. De tal manera que Pablo ha dicho, ¿qué necesidad hay de estar haciéndolo en la congregación? Si hay otro don que va dirigido al creyente, a la congregación, que es el don de profecía, ha dicho Pablo. El don de profecía va para edificar la iglesia y edifica a la iglesia. De tal manera que Pablo está reservando, por así decirlo, este don del hablar en lenguas a tu intimidad con Dios, si es que lo tienes. Y ahí, si va a fluir ese don de lenguas, hazlo con Dios, de hecho. Pero no traigas confusión a la iglesia, porque el don de lenguas está dirigido a Dios. Y ahora, para aclarar el don de profecía, ¿no? Decíamos que el don de profecía no te hace un profeta como del Antiguo Testamento, donde tú vas a venir decir, dice el Señor, ¿no? Peor aún decir, por si acaso tengo el don de profecía, vengan, yo soy oráculo. Tampoco se trata de eso. El don de profecía básicamente es llevar la verdad de Dios en el momento indicado a la persona indicada, y Dios te va a usar como Él quiere. Ni siquiera tú vas a manejar la agenda de Dios, por decirlo, porque es el Espíritu Santo el que te va a usar. Y en algún momento quizás va a fluir si que tienes ese don. Y de pronto, estos testimonios los recibimos de distintos cristianos de distintas iglesias, ¿no? De pronto fui a la iglesia y el pastor o el predicador estaba predicando, y de pronto el predicador dio un ejemplo y le dije, ¿quién le contó mi vida? ¿No? Y créeme, eso es Dios el que está hablando, ¿no? Pero no es el predicador diciendo, ven, te voy a decir tu futuro, ¿no? Sino él simplemente expuso la palabra, y esa palabra te dio en el clavo a la situación que estabas pasando. Y es Dios que ha usado a esa persona, no porque esa persona dijo, vengan, yo les voy a decir, sino porque Dios lo quiso usar así. Y básicamente el don de profecía es llevar la palabra de Dios. Eso es ser un profeta en el concepto más básico. Declarar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios ya ha sido revelada. Dios nos va a revelar nuevas verdades, por así decirlo. Entonces aquel que viene y te dice el Señor, y te irás a los Estados Unidos y harás esto, aquello, ten cuidado. Porque ese tipo de profetas no encontramos en el Antiguo Testamento. Menos en un contexto de iglesia. Eso es bueno. La mayor revelación, como dice Pedro, ya fue cerrada con el libro de Apocalipsis. Ya fue revelada. Y ahora, si queremos ejercer ese don de profecía, es declarar lo que ya fue revelado. Y en esa declaración, fieles a lo que fue revelado, tú vas a administrar vidas. Y va a ser Dios el que te está usando, si es que tienes el don de profecía. Amén. Bien, entonces ahora sí vamos a tomar viada. Mira, desde el verso 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, dice Pablo. Pablo no se está de pronto, como decimos nosotros, panudeando, no está haciendo eso, porque pareciera hasta el versículo 17 que de pronto como que Pablo no cree en el don de lenguas, ¿no? Porque como que lo ha limitado a que lo haga en su intimidad, y ha hecho un contraste con el don de profecía, y como que ha dicho, el don de profecía edifica a la iglesia, el don de hablar en lenguas, hazlo en tu casa, en tu intimidad con Dios, y pareciera que Pablo, como él no tiene, por eso habla así, pues. Yo me estoy adelantando porque más adelante Pablo va a aclarar estas cosas. De pronto como que se estaba desmereciendo la autoridad de Pablo, la enseñanza de Pablo. Y Pablo les va a aclarar. Y acá comienza a aclarar un punto. ¿Qué le está diciendo? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que ¿qué? Que todos ustedes. Que todos aquellos que se estaban de pronto sobre espiritualizando, diciendo, tengo el don de lenguas. Y Pablo dice, doy gracias a Dios que tengo el don de lenguas más que todos ustedes. Que sí. Pero mira lo que dice Pablo, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar, ¿cuántas palabras? 5 palabras. ¿Qué palabras habrán sido? Arrepiéntete. Una de ellas, creo, de cajón. Conociendo a Pablo, una de sus palabras, una de esas 5 palabras ha sido arrepiéntete. Segunda palabra, pecador. Bueno, sí. El otro, Dios te ama. Ya, listo, ¿no? Entonces, como que Pablo era directo.
Pablo era directo. Y dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, que se entiendan y no que cause confusión, porque lo otro lo ha reservado, aunque lo tiene más que todos los hermanos de Corinto, pero lo ha reservado a su intimidad con Dios. Pero él prefiere hablar 5 palabras, pero que vienen de parte de Dios y que se entienden por la iglesia. 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a quienes, a otros. Para autoenseñarse, para panudearse, no, para enseñar. Y ese era su énfasis de Pablo. No era exhibir su don, aunque tenía el don de lenguas. Porque él había entendido que el don de lenguas va dirigido a Dios, eso nos explicaba. Entonces dice, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua de esto, ¿no? Sí, ahí Pablo está aclarando. Por si acaso, chicos, no es que yo esté hablando de picón, por así decirlo, ¿no? Porque podría decirse, claro, como Pablo tiene el don de lenguas, por eso ese es un frío, entonces por eso está diciendo esa cosa. No, tenía el don de lenguas, y más que todos los de la iglesia. Y en ese sentido, mira el verso 20, dice, hermanos, no seáis niños. Ahora ya los ha llamado niños. Capítulos atrás los ha llamado carnales, y ahora los está llamando niños. ¿Tú aceptarías que alguien te llame niño o carnal? Difícil, ¿no? Porque como que toca un poco el ego, ¿no? Pero el Señor, si es que nosotros estamos en esa actitud como el corintiano, el Señor nos diría carnal, nos diría niño. El Señor nos lo diría. De tal manera que un predicador, creo yo, para no ofender, debe limitarse a leer lo que está escrito. Y ahí es donde tú encuentras y dices, no te digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Y dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños, y pone ese ejemplo, ¿no? Porque por ahí alguien podría decir, pero el Señor Jesús dijo que seamos como niños en la fe, es distinto. Que el niño no tiene esa malicia en ese sentido. El niño cree y no cuestiona tanto. El adulto ya como que la piensa un poco, no, ratito, como que... Pero el niño cree y confía plenamente en el Señor. Y nosotros vemos, ¿no? Nuestra iglesia, aquí, Ministerio de Kids y Teens, lleno de niños, más que a los adultos. Vamos a la 41, más niños que los adultos, porque ese es un niño, ¿no? Y Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque los adultos nos hacemos broncas. Y no está mal tener entonces esa manera de creer como los niños, o esa ausencia de malicia como los niños, eso sí. Pero en nuestra manera de pensar, dice, no seamos como niños, fluctuantes. ¿Qué es un niño? Aparte de todo lo bueno que hemos visto, un niño piensa en él. Yo lo veo en mi hijo, ¿no? Pero le compro 2 chupetines, pero vas a compartir con tu hermana, llega acá y piensa que los 2 son de él. ¿Te ha pasado alguna vez? El niño no piensa tanto en eso, ¿no? Hay que enseñarle, pero en su naturaleza como que todo es para... Hace poco tuve una reunión con mis chicos de 5º grado de primaria, ¿no? Chicos, vamos a hacer el día 6º. Primero tienen que comer 6º grado los bocaditos y después ustedes, si se queda, ¿no? Porque ustedes están... Paso a la bandeja y... El niño ve para él, ¿no es cierto? Y así estaba el corintiano, tratando de yo, segundo, yo, tercero, yo, y el hermano, bueno, pues. Y Pablo les está enseñando que el don no es para eso. No es para mí, y para mí, y para mí. El don es para edificar a quién y bendecir a alguien más. Y es por eso que les está diciendo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo le está diciendo, madure en este sentido, de edificar la iglesia, de poner el don al servicio de la iglesia, a entender que el que nos da el don es el Espíritu Santo y que no hay don mejor que el otro ni lo otro. Pablo nos está exhortando desde el capítulo 13 a que el verdadero amor de Dios no busca lo suyo, sino que busca el bien de alguien más. Y verso 21 dice, en la ley está escrito, y ahora Pablo va a citar un poco la ley. Y cuando Pablo cita la ley, no está citando necesariamente los 10 mandamientos. Entendemos que la ley se conocía la Torá, que son los primeros 5 libros
y la Biblia, ¿no? Entonces, si esos primeros 5 libros de la Biblia, aquí, ¿cuáles están? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que estamos estudiando el 5.º libro, ¿no? Entonces, todo eso viene a ser la ley, la Torá, ¿no? Y Pablo, como judío, está citando, en la ley está escrito. ¿En qué está escrito? Mira lo que dice Pablo. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Eso dice Pablo que estaba escrito. Ahora dice, si Pablo está citando la ley, y esa ley está diciendo que en otras lenguas les hablaré todo a este pueblo, ¿a qué pueblo se estaba refiriendo? ¿A la iglesia? No, contextualicemos un poco. Cuando el Pentateuco fue escrito ¿para qué? Para el pueblo de Israel. Y Dios trató de esa manera a su pueblo. ¿Qué le dijo a su pueblo? En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y Pablo le está diciendo, ustedes están siendo tercos, como el pueblo de Israel lo fue en algún momento de su historia. Y básicamente le está diciendo, porque la ley decía también esto de su pueblo, que va a llegar un punto en que en hebreo no lo entienden. Y los que hemos estudiado Levítico, Número, todos sabemos que cuán explícito fue Dios, ¿no? Cuán incisivo fue Dios, que pareciera que, pastor, está predicando lo mismo, decían algunos. Porque siguiente capítulo, siguiente libro, pareciera el mismo mensaje. Pareciera que les vuelve a recordar. Y nuevamente Moisés da su segundo discurso y pareciera que les vuelve a decir de nuevo, no sean idólatras, amen a Dios. Y tú dices, pero ya nos ha dicho, podría decir el pueblo. Pero aún así vemos, a través de la historia de Israel, cientos de años después, llega el tiempo de los reyes, se cumple lo que Dios les dijo. Se van a apartar tras otros falsos dioses, como mujer adúltera. Y eso también Pablo les está recordando, le dice, ¿qué le había dicho? Dice Dios en la ley a su pueblo, le había dicho, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice él. Entonces, ¿qué está diciendo? Va a llegar un momento, y llegó para el pueblo de Israel. Dios les dijo, ¿y dónde dijo eso, pastor? Básicamente lo que podemos encontrar, anótalo, en Deuteronomio capítulo 28 y 49, y también en Isaías 28. Ahí encontramos, en Deuteronomio 28, del verso 49, Dios anticipó con el discurso que da Moisés al pueblo de Israel cuando todavía están a punto de entrar a la tierra prometida, cuando ese discurso que da esa nueva generación que iba a entrar con Josué, da un discurso. Estamos estudiando justamente Deuteronomio, y en el 28 les dice lo siguiente, verso 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extranjero de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y básicamente es como una especie de profecía. Moisés le está diciendo, va a llegar un momento en que van a ser llevados por los extranjeros. Por extranjeros, por personas que hablan otra lengua. Y quizás ahí dicen, no, Moisés, nosotros vamos a ser fieles al Señor, ¿qué va a hacer? Llegó el tiempo de los reyes. Y vemos, pues, la historia de los reyes, cómo estuvo en decadencia y se fueron tras otros dioses. Y Dios, en medio de ese contexto, cómo su pueblo le da la espalda a Dios, Dios levanta profetas, Jeremías, Osea, todos los pitucos. Y Isaías. Y a Isaías, en el capítulo 28, versos 11 y 13, mira lo que dice Isaías a ese pueblo. Sobre todo, Isaías trajo un consejo de parte de Dios a los ancianos y les enseñó lo que estamos haciendo ahorita, verso a verso, les enseñó línea entre línea, dice Isaías. Léelo todo el capítulo 28. Y los ancianos le dicen, ¿no? Los ancianos de Israel le dicen, Isaías, ¿por qué nos enseñas cosas que ya sabemos? Es como que me estás enseñando, mamá me mima, ¿no? Pues Isaías así no es, o sea, religioso, ¿no? Entonces como que le están diciendo, pero si ya lo sé, y a veces hemos pensado así, ¿sí o no? Cuando de pronto estás escuchando el mensaje de Dios, pero ya, ¿no? Predica ya otra cosa. Así estaba el pueblo de Israel. Y en ese contexto es que Isaías, capítulo 28, verso 11, mira lo dice. Porque en lengua ¿qué dice? Si lo has encontrado, sería excelente. Isaías, capítulo 28, verso 11, dice así. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a ese pueblo terco, que en hebreo estaba renegando porque Isaías estaba siendo tan incisivo
con la advertencia de parte de Dios, diciendo, pero ¿por qué nos tienes que enseñar línea sobre línea, verso a verso? Es algo que ya lo conocemos, están en Isaías. Isaías les dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mira, dice, mas no quisieron oír. Dios se les presentó y le dijo, vengan a mi reposo, aléjense de esos falsos dioses, de esos dioses paganos, no hagan alianza con esos pueblos. Y ellos, ¿cómo reaccionaron? Mas no quisieron oír. Ese no quisieron oír no es que, Isaías, no creemos, no, sino, pero Isaías, ¿por qué nos dices eso? Si nosotros vamos a cumplir. Esa era la actitud del judío religioso. Y luego dice, verso 13, dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea. Dice, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Y llegó eso por el pueblo de Israel? Sí. Fueron invadidos, y aquí esto fue dirigido sobre todo al reino de Efraín, ¿ya? O a la tribu de Efraín, y fueron atacados, invadidos por los asirios y fueron llevados cautivos. Y tuvieron que aprender, como dice, a la mala. El reino de Judá también cayó bajo el imperio babilónico y también fueron llevados por 70 años. Y a la mala recién tuvieron que comprender que ciertamente solo en Jehová, solo en Dios, que solo Dios es el verdadero reposo. Mientras ellos su confianza habían puesto en esos falsos dioses. Entonces, ¿por qué Pablo de pronto cita esta escritura diciéndoles, pero la ley dice también? Pablo les está poniendo como un contraste, como ejemplo, no sean tercos como ellos, les está diciendo Pablo. ¿Me entender? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos cómo habrá sido la reacción de a los que Pablo está llamando niños, ¿no? Y Pablo los conocía más que nosotros. Y Pablo se está anticipando y le está diciendo, hey, recuerda que Pablo había recibido información de esta iglesia, ¿se acuerdan? Que los de Clore habían ido donde Pablo y Pablo está escribiendo esta carta en respuesta a todo lo que él se había enterado de la iglesia. Y les está diciendo básicamente, no sean incrédulos, tercos, como fue el pueblo de Israel tiempo atrás. Porque recuerda lo que la ley dijo incluso de ellos y se cumplió. Entonces Pablo básicamente los está advirtiendo a que dobleguen ese corazón orgulloso de querer exhibir su don, de querer aparentar ser más espirituales como otros, pensando que porque hablan en lenguas. Y básicamente está haciendo eso Pablo. Verso 22 de Corintios dice, así que las lenguas son, dice, por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía dice, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, básicamente, Pablo le está diciendo, ¿se acuerdan de Hechos 2, ¿no? Básicamente, donde de pronto se dio el derramamiento del Espíritu Santo y hablaron en lengua y los inconversos, los que estaban de pasada, vieron esa manifestación. Y cada uno de ellos escuchó en su idioma maravillas de Dios, como dice el texto de Hechos capítulo 2. Y eso fue de señal, de testimonio para ellos, para que digan, oye, definitivamente, porque primero habían concluido que habían estado libando, ¿no? Pero luego Pedro tuvo que aclarar en su lengua, en hebreo, tuvo que aclarar todo lo que había sucedido. Pero básicamente fue como un evento, una señal de que era el obrar del Espíritu Santo. Pero eso era para el incrédulo. Pero ahorita digo, es necesario, después de que hemos conocido la revelación de Dios, de haber conocido la salvación en Cristo, es necesario que cada rato se dé esa manifestación en la iglesia para recién decir, sí es espiritual. Es necesario que el pastor todavía esté hablando en lenguas para decir, sí, eso sí viene de Dios. O no basta con leer lo que está escrito. Y Pablo básicamente te está diciendo eso. La profecía, el llevar la palabra de Dios en el momento indicado a la persona indicada, eso es para la iglesia, te está diciendo. Eso es lo que necesita escuchar la iglesia, más allá de un exhibicionismo de hablar en lenguas. Porque en todo caso eso es para el incrédulo, para que el incrédulo diga, bueno, acá aparece. Y es más, muchos de los incrédulos incluso van a decir, no, estos están tomados. Pero también muchos van a decir, oye, esta es una manifestación de Dios, probablemente.
Pero Pablo está diciendo, básicamente está poniendo su énfasis sobre declarar la palabra de Dios, ejercer el don de profecía en el sentido de declarar la palabra de Dios es mucho más importante y es para la iglesia, es necesario para la iglesia. De tal manera que no hay razón para estar hablando en lenguas para aparentar una espiritualidad. Verso 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, mira, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, no dirán que estáis locos, dice Pablo, y les lleva el razonamiento Pablo, ¿no? Y si hacemos eso, necesariamente, ya por lo que ocurrió en Hechos 2, ya tenemos una evidencia. Algunos escucharon en sus propias lenguas las maravillas de Dios, pero otros que no entendían su lengua también, como decían, hoy están tomados. Y Pablo está diciendo, si vamos, imaginemos un rato, ¿no? De que, porque es más, no solamente exhibían su don, como hoy en día ocurre, ¿no? Puede ser que de los que por ahí has escuchado hablar en lenguas, puede ser que tenga el don de hablar en lenguas. Lo único que no lo está haciendo de manera prudente en su intimidad, lo está haciendo quizás de manera pública. Pero también debemos ser conscientes que hay mucha imitación. Ah, como el hermanito habla, entonces yo también, ¿no? Y creo una lengua por ahí. Y hemos visto eso, ¿no? En mis primeros años de cristiano al menos he visto esa imitación, ¿no? De que como uno hablaba, entonces el otro también, y el otro también, y al final solamente como para estar a la par. Pero ¿qué es lo que trae? Dice Pablo. Pablo dice, no dirán que están locos, dice Pablo. Tiene lógico. El incrédulo, ¿qué es lo que necesita escuchar el incrédulo? Lo que necesita escuchar el incrédulo es la palabra de Dios, la palabra explícita de la palabra de Dios, en su idioma. Eso va a traer edificación y conversión. Lo otro es puro exhibicionismo, le está diciendo Pablo. Te estás exponiendo a que te digan, oye, estás loco. Entonces, verso 24 dice, pero si todos, y ahora sí Pablo hace el otro ejemplo, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, y recuerda, cuando dice todos profetizan es cuando todos declaran la palabra de Dios en el momento indicado, realmente la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Y entra algún indocto o algún incrédulo o indocto, por todos es, ¿qué dice? Convencido, por todos es juzgado. Esta palabra juzgado es discernido, no juzgado de que nosotros emitimos un juicio de condena, no, sino un juzgado en el sentido de que va a ser discernido, va a comprender la verdad de Dios. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios. ¿Quién? El que entrase. ¿Quién es el que entrase? El indocto, el incrédulo. Cuando el incrédulo llega a un ambiente cristiano, a una reunión, no necesariamente de iglesia, puede ser familiar, de amistades, donde encuentran cristianos, y ve que todos están hablando en lenguas, se va a asustar y se va a ir y va a decir, están locos. Pero si llega y cada uno de ellos de manera ordenada, con naturalidad, presenta la palabra de Dios, no necesariamente citando, diciendo, Isaías dice, no, simplemente declara la verdad de Dios, declara el amor de Dios, declara la importancia de la palabra de Dios, declara que somos pecadores y necesitamos de un Redentor, y lo declara. La otra persona va a decir, oye, esto tiene sentido, ¿no? Y uno por ahí dice, oye, a mí me sucedió esto hasta que yo conocí la palabra de Dios y la palabra de Dios me dijo esto o esto, aquello, y va a decir, oye, yo también he pasado por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a rendir su corazón a Dios, tal como lo está diciendo. Entonces, Pablo lo está llevando a que ellos puedan contrastar qué importante es presentar la palabra de Dios en su propio idioma y con naturalidad, y no andar hablando en lenguas por hablar. Entonces dice, verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Cuál va a ser la conclusión más lógica, por así decirlo, de la otra persona? De que decir, oye, definitivamente Dios me ha hablado de diversas maneras aquí en mi idioma, usó al hermano tal, usó a la hermana tal, y de pronto, bueno, Dios está aquí, ¿no? Lo otro va a ser que se espante, dice Pablo. Verso 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué dice Pablo? Para edificación.
Ya les ha dicho que no actúen como niños egoístas, sino que todo lo que ellos hagan sea para edificarse no solo a ellos, sino para edificar sobre todo a alguien más. Y cuanto más a aquel que no conoce la palabra de Dios, a aquel incrédulo, a aquel indocto que ingresa a nuestra reunión, a nuestro círculo de amigos y de pronto comienza a escuchar la verdad de Dios a través de nosotros, pero con naturalidad. Entonces Pablo está diciendo, eso va a traer edificación y de eso se trata. 27. Y habla alguno en lengua extraña. Si habla alguno en lengua extraña, y aquí Pablo pone como un supuesto, no necesariamente porque sea así, dice, si llegase a suceder esto, ¿no? Si es que se llegase a dar, ¿no? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o por más, o a lo más 3, o por turno, dice, y uno interpreta. Si es que se llegase a dar, dice Pablo, mínimo túrnense, pues, y que haya interpretación, porque lo contrario no tendría sentido, vuelvo a repetir. ¿Qué hacemos escuchando cosas que no entendemos? No edifican. Pero me estoy autoedificando. Hablo de intimidad, diría Pablo, según los primeros versículos de este capítulo. Entonces no tiene sentido. Si llegase a suceder, que haya interpretación, dice Pablo. Verso 27 dice, 28. Si no hay intérprete, calle, ¿qué dice? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Calle en la iglesia, o sea, hable en intimidad y hable para sí mismo y para Dios, es decir, anda a tu cuarto y ahí habla en lengua, si es que tienes el don de lengua, pero no tienes, porque es que no va a haber interpretación. Entonces, verso 29, asimismo los profetas, dice, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Incluso a los que declaraban la verdad de Dios, a los que enseñaban la palabra de Dios, le está diciendo, incluso háganlo de manera ordenada, ¿no? No hay ninguna competencia en el sentido de decir, pero yo voy a decir, no, sino Pablo está llamando a que haya un orden. Y también está poniendo la responsabilidad de que los otros que también puedan juzgar. Y cuando dice juzguen, nuevamente usa la palabra disciernan. Discernir lo que de pronto estoy escuchando. Y eso es algo que constantemente recordamos a la iglesia a través de los estudios por Zoom y también a través de esta plataforma, en el sentido de que todo lo que tú vayas a escuchar en este lugar, disciérnelo. Pero no lo disciernas bajo conceptos del mundo, disciérnalo bajo el concepto de la palabra de Dios. Recuerden, decíamos la semana pasada, no todo lo que brilla es oro. Lamentablemente a veces asumimos que lo que el predicador dice, esa es la verdad, y el predicador también se puede equivocar, adrede o por ignorancia. Y en ese sentido es que somos llamados a ser como los hermanos de Berea, a escudriñar que lo que se me compartió realmente salió de la palabra de Dios y no fue un pensamiento de hombre que está tratando de imponerte, sino realmente la palabra de Dios. Quizás cuando comenzamos en el cristianismo vamos a creer en todo lo que se nos diga, pero mientras más vas conociendo la palabra de Dios, comienzas a ver hacia atrás y decías, ¿en qué he estado creyendo muchas veces? A veces yo considero ciertas amistades todavía de años atrás, los tengo, como dicen, en el Facebook, ¿no? Y cristianos, no estoy hablando de cristianos, y veo que por ahí comparten con ligereza lo digo porque no está mal compartir una prédica, por ejemplo. Veo que comparte y yo digo, pero ¿cómo va a compartir a este tipo, no? Y comparten a predicadores famosos, ¿no? Eran cantantes, pero como pastor tiene más cliché, ahora son pastores y ahora se hacen llamar apóstoles. Y de pronto no comparte nada más porque dice que es cristiano. Y en ese sentido yo diría, discierne lo que esa persona está predicando. Cuando tú disciernes a la luz de la palabra de Dios lo que esa persona está predicando, te vas a dar cuenta de que estás compartiendo algo que no es. Pero a veces solamente lo que el nombre nos suena, lo comparto, ¿no? Porque la primera parte dice cosas motivadoras, pero todo lo que más enseña, disciérnelo. Somos responsables incluso lo que compartimos a través de las redes sociales. Y a veces podemos llegar a ponerlo en nuestro estado, quizás. Pero dice que era pastor, sí, pero es adventista. Ha pasado, mira, ha pasado, que he escuchado así. Pero ahí decía que era pastor, pero es adventista, ten cuidado. No, pero como decía Dios, ten cuidado. O sea, no todo lo que brilla es oro. Discierne lo que escuchas. Discierne incluso cada vez que vengas a este lugar con la palabra de Dios. Bien. Luego dice,
verso 30, ¿no? Dice: y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces Pablo está llamando a que haya un orden al momento de exponer la palabra de Dios, ¿no? De que siga un orden y que sobre todo busquen que todos sean edificados, todos sean exhortados, ¿no? Todos sean animados con la palabra de Dios, definitivamente. Dice, verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de, ¿qué dice? Paz. De paz, ¿no? Entonces Dios no va a meter en competencia a sus siervos. Ahora tú, y estaban a la gana, ¿no? Porque era un exhibicionismo. No podemos llegar a eso. O sea, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, es un Dios de orden. Verso 33, la segunda parte, dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar. Este es el segundo tema complicado también, ¿ya? Dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren, dice, aprendan algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si solo leyéramos estos dos versículos, como a veces se hace, definitivamente parece un pensamiento bien machista, sobre todo en la sociedad en la que hoy vivimos. Pero recuerda, es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué se interpreta como un pensamiento machista? Porque justamente se enseña no desde el contexto que venimos estudiando todo el libro. Hemos visto en el capítulo 11, Pablo hablaba un poco de las mujeres y qué es lo que estaba sucediendo con las mujeres. Que las mujeres estaban asumiendo responsabilidades que no les compete y estaban siendo influenciados por las profetisas de la diosa Afrodita, y toda la cultura corintiana se estaba metiendo a la iglesia y estaban queriendo entrar en discusión y en enseñar por enseñar. Y de pronto no querían estar bajo una autoridad porque habían llegado incluso al punto de rapar el cabello, que era un distintivo de estas profetisas de la diosa Afrodita. Entonces todo eso estaba dentro del contexto, y en ese contexto es que Pablo está diciendo, recuerda, desde versos atrás Pablo está trayendo orden. Si va a hablar en lenguas, a su casa. Si va a profetizar, por turnos. Si llegase uno a hablar en lenguas, al menos que alguien interprete. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está poniendo orden, solo a las mujeres, también a los varones que están haciendo bien su trabajo, o a los varones que estaban en una competencia. A los varones que estaban en una competencia de quién exhibe más su don. Y en ese mismo sentido, cuando está haciendo referencia aquí a las mujeres, no se está refiriendo que a las mujeres en general, sino a las mujeres que estaban en esa actitud de competencia, que lo hemos visto en el capítulo 11, a las mujeres que no se estaban ciñendo a la autoridad que Dios había diseñado, y ha diseñado tanto para la iglesia como para el hogar, del cual también hemos hablado. Entonces, eso es entender el contexto, y en ese contexto Pablo está trayendo orden. Y es por eso que les dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también a la ley lo dice. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en la casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, es interesante esta palabra, hable. La pregunta es, ¿Pablo estará diciendo que las mujeres no enseñen? ¿Qué dices tú? ¿Qué dice el capítulo 11? Capítulo 11, verso 1 al 16, nos dice que las mujeres pueden ejercer su rol de enseñanza, pero bajo autoridad. ¿No lo había dicho? Entonces, si Pablo dice que acá que callen, entonces estaría contradiciendo. Pablo se está refiriendo a esas mujeres justamente que no estaban respetando ni la autoridad ni el orden, y simplemente estaban, y cuando usa aquí la palabra hablen en la congregación, esta palabra en griego es laleo, y laleo significa cuestionen, discutan, debatan. No está diciendo que las mujeres tienen que ir toditos con su mascarilla y no hablan nada. Eso no ocurre. O sea, no es la idea de Pablo. Tampoco no está diciendo que las mujeres no enseñen. Lo que Pablo está diciendo es que así como los hombres, también se ordenen. Y recuerda el capítulo 11, por su contexto, que hablen, pero ciñéndose, reconociendo la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia y en su hogar. Y básicamente es eso.
Entonces, eso es entender estos dos pasajes en el contexto. Entonces, no es callen totalmente y que la mujer no puede hablar. Puede hablar, o sea, definitivamente va a hablar. Entonces, verso 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Y aquí Pablo ya comienza a poner, por así decirlo, a mostrar que todo lo que él está diciendo, lo está diciendo con autoridad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios, de Pablo, de alguna manera podrían ser cuestionadas por los corintianos, porque Pablo ha sido directo, les ha dicho carnales, les ha dicho niños, les está diciendo a las mujeres que están causando desorden y no están cumpliendo con ponerse bajo la autoridad y están queriendo profetizar porque quieren profetizar o enseñar por enseñar. Entonces Pablo podría ser cuestionado y podría llegarse a decir, ¿y quién es Pablo para decir todo eso? No. Está bien, pues comenzó en la iglesia hace 3 años y estuvo aquí 1 año y medio con nosotros, pero ya fue Pablito, ¿no? O sea, te fuiste a otro lugar. O sea, podría decir, pero mira lo que dice Pablo. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes ha llegado? Pablo lo está diciendo, ¿acaso la palabra de Dios vino de ustedes? ¿De quién vino la palabra de Dios? A los corintianos, pregunto. Sus orígenes, Hechos, capítulo 18, 19. Dios usó a Pablo para comenzar esta iglesia. Y no porque de pronto Pablo quería, sino Dios le dijo, tengo pueblo en este lugar. Entonces Dios ha usado a Pablo para comenzar esta iglesia, y Dios también es no solo, si eso lo vemos incluso cuando Pablo estaba cómodo en Antioquía juntamente a Bernabé, y dijo el Espíritu Santo, apártame a Pablo y a Bernabé que tengo para ellos una obra en los gentiles. Y Pablo por eso se le reconoce como el apóstol de Jesucristo, como abortivo, dice él, primero pecador, ¿no? Primero entre los pecadores, pero como abortivo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, y con esa autoridad él está enseñando y le está diciendo, por si acaso, la palabra de Dios no ha nacido de ustedes, sino Dios me ha usado a mí para llevárselo. Y de Yapa, no solamente los he llevado a ustedes, sino también a otros, Filipos, Gálatas, Éfeso, muchos, Tesalónica, Atenas, a Roma. O sea, por si acaso le está yendo aprendiendo, de ustedes no ha salido la palabra de Dios, y tampoco solo para ustedes ha salido la palabra de Dios. Y de alguna manera Pablo está mostrando su autoridad. Hoy en día, ¿qué predicador se atrevería a decir eso? No. Pero ¿sabes qué? Sí, lo que nos atreveríamos a decir, por si acaso, la iglesia no impone cómo se dan las cosas aquí. Es esta palabra revelada la que nos muestra cómo se deben dar las cosas en este lugar. ¿Me dejo entender? Pablo pudo haber usado eso porque él recibió un llamado especial de parte de Dios y él apeló a su autoridad porque la palabra de Dios recién estaba siendo escrita. Pero hoy en día yo no diría, no, por si acaso la palabra de Dios no llegó a ustedes, sino a través de mí. No, por si acaso. Lo que vamos a practicar en este lugar no nace en ustedes, ¿nace dónde? En la palabra de Dios. Y eso da autoridad a una predicación. No la mayoría, tampoco el pensamiento de hombres, tampoco los estudios, sino la palabra revelada de Dios. Y verso 37 dice, si alguno se cree profeta, mira Pablo, dice, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de ¿quién? Entonces dice, si por ahí hay alguien de ustedes que dice que es profeta, es decir, que, porque esa era la competencia, ¿te acuerdas? O sea, esa era la competencia, ¿no? De quién profetiza más, y Pablo les ha traído un orden a que se ordenen. La competencia era demostrarse más espiritual que el otro. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué te va a hacer? Va a evidenciar que eres profeta de parte de Dios, en el sentido de que tienes el don de profecía. ¿Sabes qué es lo que va a evidenciar que eres espiritual? Cuando tú reconoces que lo que te estoy enseñando, dice Pablo, no el pastor Andrés, no, lo que está enseñando Pablo viene de parte de ¿quién? Del Señor. Entonces esta noche yo te diría, ¿sabes cuándo vamos a reconocer que eres espiritual? Cuando tú reconoces que lo que está escrito acá viene de Dios. Eso te hace espiritual. No los años en el cristianismo, no cuántas personas has invitado a la iglesia, no la fecha en que te bautizaste. O sea, esas cosas no te hacen espiritual. No como vistas, eso no te hace espiritual. ¿Sabes qué te hace espiritual? Que tú reconozcas que esto es palabra de Dios y es mandamiento de Dios para guiar nuestra vida. Eso te hace espiritual.
El mundo mide espiritualidad, el carnal mide espiritualidad bajo otros estándares. Vestimenta, manera de hablar, hablar en lenguas, posturas, ternos, corbatas. Es así como el carnal o el incrédulo puede medir espiritualidad. Pero cuando Cristo envió su mensaje a la iglesia de Filadelfia, lo que han estudiado Apocalipsis, y a Filadelfia les da un elogio. ¿Y sabes qué le dice? Porque tú, Filadelfia, porque tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que Dios espera de la iglesia. No que se llene, no que abunden dones, eso es un extra por gracia, sino que seamos fieles a su palabra y que, ¿qué cosa? Que no neguemos su nombre, que practiquemos su palabra. Y Pablo está haciendo similar con los hombres espirituales. Y le dice ahora, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignóralo. Entonces Pablo dice, más que si tú quieres ignorarlo, ignóralo. O sea, ¿qué puede hacer Pablo? O sea, si lo vas a ignorar, ignóralo, dice Pablo. O sea, no se hace problemas. Y de alguna manera debemos aprender también nosotros a eso, ¿no? A veces queremos convencer a las personas de algo. El Señor nos llama a simplemente hacer esos canales, esos instrumentos para llevar la palabra de Dios y dejar la pelota, como se dice, en su cancha. Decir, mira, la palabra de Dios dice esto. Si tú consideras que es palabra de Dios, tómalo. Y si tú consideras que no lo es, bueno, ignóralo. Y ahí podemos descansar en nuestro consejo muchas veces, pero no pretendiendo convencer a las personas. Verso 39, y va a resumir Pablo en todo el versículo, dice: así que hermanos, procurad profetizar, ya sabemos qué es profetizar, llevar la palabra de Dios en el momento indicado, y no impidáis el hablar en lenguas. Pablo dice, no tengo en contra hablar en lenguas, háblalo en el momento indicado, en el lugar apropiado, pero hágase todo decentemente y con orden. Y eso resume todo lo que Pablo ha estado diciendo. Pablo no ha estado negando los dones. Lo que Pablo ha estado haciendo es ordenar a la iglesia. Pablo no tiene nada en contra de las mujeres. Lo que Pablo ha estado haciendo es ordenar a la iglesia, básicamente. Pablo no tiene nada en contra de los que profetizaban. Pablo lo que está haciendo es ordenarlos y que lo hagan para edificación. Pablo no tiene nada en contra de los que hablaban en lengua. Solamente les ha dicho, háganlo en el momento, en el lugar indicado. Y lo mismo nos dice el Señor esta noche. Quizás tú dices, bueno, nosotros no nos hacemos tanto problema con el don de lenguas, ¿no? Pero sí, quizás hay otras cosas con las que nos hacemos ciertas broncas. ¿Y sabes qué es lo que va a traer orden a tu vida? Palabra de Dios. ¿Cómo llamamos al estudio? Restaurando a través del Evangelio. Pablo detectó que la iglesia de Corinto era carnal. ¿Qué hizo? La restauró presentando el Evangelio, la palabra de Dios. De la misma manera nuestras vidas serán restauradas día a día. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a Dios por su palabra? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Ciertamente, Señor,